En 2 Timoteo se mencionan 4 tipos humanos a los cuales debe Timoteo referirse y tener en cuenta como modelos. En el capítulo 2 dice, en el versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En estos versículos que leí aparecen 4 tipos humanos, muy comunes, muy conocidos, muy de la vida cotidiana. Está el soldado, está el atleta, el labrador y el obrero. 4. Y de cada uno de los 4, Pablo extrae algún elemento que lo caracteriza. No ve el conjunto, es decir, no menciona todos los elementos que tienen que ver con el soldado, o con el atleta, o con el labrador, o con el obrero, sino destaca algunos, a veces uno de cada uno, o 2, pero no todo. Ahora, en el fondo lo que Pablo está queriendo hacer acá es decir, Timoteo, tú eres la reunión y conjunción de estos 4 personajes. ¿Qué eres tú, Timoteo, como siervo de Cristo, como discípulo de Cristo? Eres el conjunto y la suma del soldado, del atleta, del labrador y del obrero. Interesante. ¿Soldado en qué sentido? En 2 sentidos. Primero, en que debe estar dispuesto a sufrir penalidades. Eso es lo primero. Un soldado está hecho para todo, tiene que soportarlo todo, en las condiciones peores, sin reclamar, sin chispar, obedeciendo órdenes, a veces que lo ubican en posiciones muy incómodas. El estratega, el jefe de la guerra, determina que un escuadrón vaya por aquí, el otro por allá, que estos soldados se van a quedar aquí, que los otros vayan para allá, y nadie pregunta por qué me mandó a ese lugar a mí. ¿Por qué no me envía al otro lugar que es más cómodo y es más fácil y está expuesto a menos peligros? No. El soldado obedece órdenes y tiene que estar dispuesto a sufrir lo que sea, porque él es un soldado. Y es parte de la naturaleza y la esencia de un soldado. Y lo otro, dice, que no se enreda en los negocios de la vida para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es decir, el sentido de disponibilidad. Tiene que estar disponible. Si ha sido contratado como soldado, no puede involucrarse en tareas diferentes. No puede firmar un contrato para ser profesor o albañil o trabajar en la ingeniería de un puente. No puede hacer las 2 cosas a la vez. Fue contratado como soldado. Disponibilidad. Tiempo completo, como se dice hoy, 24/7. Entonces, vean ustedes, Timoteo, tienes que estar dispuesto a sufrir penalidades y tienes que tener un sentido de disponibilidad 24/7. Porque la vida, los negocios de la vida, las cosas de la vida son muy atractivas.
sobre todo para el hombre, son muy desafiantes. El hombre suspira por desarrollar proyectos, por hacer trabajos. Se siente realizado trabajando, obteniendo cosas, lucrando. De parte de su configuración psicológica. Pero acá tiene que estar disponible siempre. Bueno, y luego ustedes saben lo que significa a la luz de las Escrituras ser un soldado de Cristo, un soldado de Dios. Si miramos en el Antiguo Testamento, los ejércitos de Dios son bastante peculiares en esto. A Dios no le interesa tanto el número de soldados, no le interesa tanto la calidad de las armas que los soldados tienen. Sí, lo que le interesa es que los soldados se sujeten a las órdenes específicas de cada batalla. Así funcionan los ejércitos de Dios, como el ejército de Gedeón, por ejemplo, o los ejércitos de David, o los ejércitos de Josué, o los de Samuel. ¿Se acuerdan? Siempre sujeto a la orden del comandante. Y luego esperar los milagros. No importa la cantidad de soldados cuando el socorro y la victoria es de Dios. El caballo se prepara para la guerra, pero de Dios es la victoria. O las armas, ¿se acuerdan? Las armas de los soldados de Gedeón eran unas antorchas, unas trompetas, las mismas que usó después que usaron en la toma de Jericó, Josué y su ejército. En fin, hay una primera cosa. La segunda, el atleta. Aquí dice, no es coronado, sino lucha legítimamente. Solamente se habla de esto. No se refiere a la aptitud del atleta para ganar, para correr, o a la preparación física, sino a la legitimidad con que corren. Es decir, que compita de acuerdo a las reglas. Porque con Dios el fin no justifica los medios. Uno podría pensar, lo que importa es ganar. No, para Dios no es así. O como algunos directores técnicos de algunos clubes dicen, hay que ganar de cualquier manera. No, para Dios no es de cualquier manera. Eso es lo que importa de un atleta. No de cualquier manera, sino de acuerdo a las reglas. En las carreras de atletismo hay unas partidas falsas. ¿Se han fijado? Porque las cosas no están en regla. Alguien se movió antes de la partida. O no se permite que un atleta atropelle a otro o le impida avanzar en la carrera. Todo tiene que ser de acuerdo a las reglas. Dios es tan cuidadoso con estos detalles. Nosotros que tenemos la vista gorda, nosotros nos pasamos por alto muchas veces estas reglas, pero Dios no. Y si alguien no corre legítimamente, no será aprobado, no tendrá ningún premio, aunque llegue primero. A Dios no le importa que tú llegues primero. Lo que importa es que llegues de la manera correcta, de la manera como Dios lo aprueba, como Dios lo predeterminó. En tercer lugar, el labrador. Dice aquí del labrador que para participar de los frutos debe trabajar primero. Es decir, aquí no el énfasis no está en los frutos, sino en el trabajo primero. Los frutos son un resultado del trabajo, y en este caso, espiritualmente hablando, los frutos son del Señor, no son nuestros. ¿Se ha dado cuenta de eso? Si hay algún fruto en nuestro servicio, no es nuestro, no es producto de nuestro trabajo, es producto de que el Señor lo dio.
Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Lo que importa, el crecimiento. Y eso es de Dios. De manera que no podemos hablar de fruto, no podemos pensar en el fruto. Dejémoselo al Señor. En el Salmo 126, 5 y 6 dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. ¿Se fijan? Lo que nos corresponde en la primera parte: sembrar con lágrimas, llorando mientras llevamos la preciosa semilla. Lo otro se lo dejamos al Señor. Los frutos, las gavillas llenas de trigo maduro, el regocijo, claro que habrá regocijo, pero es por la intervención divina. Trabajar ahora es lo que importa, no recibir fruto ahora. Hay quienes buscan frutos ya. No. Nuestro trabajo nos parece tan intenso, pero tan olvidado, tan arduo, pero tan menospreciado. ¿Estás cansado de trabajar para Dios sin recompensa, sin fruto? ¿Has perdido la paciencia esperando el fruto y no ha llegado? Acuérdense de una frase que dijo el Señor en el Sermón del Monte. Lo repitió varias veces. La repitió varias veces. Dice: ya tienen su recompensa. ¿Se acuerdan? Y ahí se refiere a que los que dan limosna para ser vistos ya tienen su recompensa. Los que oran en público para ser admirados ya tienen su recompensa. Los que ayunan para que los alaben ya tienen su recompensa. En cambio, el que hace estas cosas en lo secreto tendrán su recompensa del Padre Celestial. A su tiempo, como Él sabe hacerlo, y será una recompensa preciosa. No será el aplauso humano, será el aplauso en los cielos. Ay, cuando estemos en gloria con el Señor. Tiempo de galardones y recompensas. Tiempo de lágrimas, no de dolor. Entonces, dice el Señor, nuestro galardón será grande en los cielos. Por último, el obrero. El obrero del que se habla aquí no es el que tiene grado o escalafón, no el ingeniero, no el capataz. Normalmente eran del campo de la agricultura o de la construcción, en tiempos del Señor y de Pablo. Es el jornalero que trabaja con sus manos por una paga diaria. Es el que mete sus manos en la tierra o que agarra la madera y la trabaja con sus herramientas. Y que luego dice acá que traza bien la palabra de verdad. Así como el carpintero tiene que tirar una lienza para que la pared le quede derecha, o tiene que tirar una lienza, una plomada para que el poste le quede perpendicular a la tierra. Así, lo hará con respecto a la palabra. Que la palabra tenga ese nivel y esa plomada. Que la palabra pueda separar lo errado de lo correcto, pueda separar, como dice Hebreos 4:12, la carne del espíritu o el alma del espíritu.
Veamos Hebreos 4:12, ya que nos acordamos de eso, porque es similar a lo que aquí se plantea, lo que hace el obrero con la palabra. 4:12, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Pero en realidad es hasta dividir, a la división del alma y del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, porque todo está ahí, abierto. Se fija, la espada penetró, abrió el alma del espíritu, la separó, y quedó todo manifiesto y expuesto, como dice luego, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aquí en estas palabras está la figura del sacerdote y de la víctima que está sobre el altar. ¿Qué se hace con la víctima luego de sacrificarla? Se abre, se toma un cuchillo, un pedernal, y se abre. Eso es lo que hace la palabra del Señor, como una espada, corta derecho por el medio, separa el alma del espíritu y deja el corazón del hombre expuesto delante de Dios. Nada oculto. Eso es lo que hace el obrero con la palabra cuando la traza bien, cuando va derecha, como una alianza. Separa, desnuda, expone, disecciona. Bendita es la palabra del Señor. Bendito es el trabajo del predicador, del maestro de la palabra. Porque hace cortes precisos con la espada. Entonces, estas cuatro figuras humanas, Timoteo, tú eres el conjunto de esos cuatro. Discípulo, discípula que me estás escuchando, tú eres el conjunto y el resumen de estos cuatro. Cuando sufres eres soldado, cuando eres escrupuloso con las reglas eres un atleta, cuando trabajas eres un labrador, cuando predicas rectamente, no para agradar a la audiencia, sino para que el alma humana quede expuesta delante de Dios y desnuda, y pueda ser confrontada con el Dios verdadero. Entonces eres el obrero que tira la alianza para que la palabra corte en el lugar preciso. Qué tarea la que tenemos por delante. Pero qué honra